Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia. Sí, como tú estabas adelantando, Ujú. la semana pasada nos llegó la noticia, estuvimos viendo de corroborar todos los datos, profundizar en la información para entender exactamente cuáles eran las razones. Y sí, al contrario de lo que muchas veces se dice acá en el Uruguay, de que no, en Finlandia se abren nuevas plantas y existe un montón de producción de celulosa, esa parte es cierta, o sea, se produce mucha celulosa. Nos encontramos que ahora, siguiendo las directivas de la Comunidad Económica Europea, ¿no?, especialmente la directiva marco sobre el agua, que es de ese organismo que dice que la contaminación química es una amenaza para el medio acuático y para la salud humana. Bueno, en base a eso, la propuesta de la empresa finlandesa Finnpulp de construir una planta de celulosa dentro de la República de Finlandia, sobre un cuerpo de agua que es un lago con desagüe, que tiene igualmente un caudal mayor al del Río Negro, y la planta se preveía fuera más chica que UPM2, pero del tamaño aproximadamente de UPM1, la semana pasada finalmente lo que sería el equivalente al Tribunal de Contencioso Administrativo de Uruguay, o sea, sin ninguna apelación posible, Ujú. ¿no?, la decisión es inapelable y es del 19 de diciembre, bueno, se rechazó el proyecto. Ujú. Y entre las cosas que se dicen para rechazarlo es el estado ecológico del agua de esa zona, que recibiría una carga adicional tan grande y prolongada que podría causar importante contaminación del agua. Ajá. Nosotros lo que queremos destacar de esto es principalmente el hecho de que se analizan las cosas de una manera mucho más avanzada, mucho más moderna y de acuerdo con normas mucho más estrictas en un país como Finlandia. Algunos observadores están diciendo que esto va a llevar a que esta empresa u otras sigan tratando de construir esas plantas en lugares donde, digamos, hay una mayor permisividad. Ujú. Lamentablemente, esa permisividad que le damos aquí en nuestro país es en contrario de la sustentabilidad de nuestro ambiente y la sustentabilidad de nuestro territorio como un territorio productivo. Entendamos Ujú. además que esta planta ya venía con tratamiento terciario de efluentes, Ujú. o sea, unas condiciones de los desechos que lanzaría hacia el cuerpo de agua mucho mejores que las que nos propone acá en el Uruguay la empresa UPM, cuya aprobación ambiental fue una aprobación express que llevó menos de un año, o sea, había un año por contrato, pero el tiempo operativo que tuvo la Dinama para hacerlo fue de 9 meses, Ujú. debido a una condición que se había pactado en ese contrato que el gobierno firmó con la empresa, y se terminó dando la autorización ambiental a una planta en la cual no está definida la planta química que va a ir dentro de ella, que por supuesto no es una planta, digamos, que sea inocua, no está definido en condiciones adecuadas el difusor que va a alargar los efluentes, y esa planta va a estar lanzando al Río Negro cantidades de fósforos que son aproximadamente 8 veces mayores de las que se suponía que iba a lanzar la planta finlandesa en Finlandia y que fue rechazada. Ujú. Tampoco se están siguiendo acá las normas de las mejores técnicas disponibles, que no quiere decir que sea bueno eso, porque, o sea, la mejor técnica disponible es qué tan bueno puedo hacer las cosas hoy, pero eso no quiere decir que el ambiente igual no se resienta. Ujú. Y tenemos además una gran diferencia en cómo se estudió. Acá se estudia el tema de qué produciría año a año, y en Finlandia se estudió la influencia acumulada durante el tiempo de operación previsto de la planta, que era de unos 50 años. Es algo a tener en cuenta si nosotros queremos que nuestro país se junte con los países más avanzados en este tipo de temas, si queremos que nuestro país siga siendo un lugar vivible. Bueno, tendríamos que tomar en cuenta estas cosas, y además nosotros lo tomamos muy claramente como una advertencia de cómo se manejan estas cosas en el mundo, y también de por qué en algunos casos donde encuentran permisividades, donde encuentran posibilidades de usar el ambiente para el lanzamiento de sus desechos, estas empresas, por supuesto, buscan trasladarse, ya que eso evidentemente les da muchas mayores ganancias. Bien, Raúl, estás haciendo entonces una advertencia porque estableces allí un paralelismo en lo que está sucediendo aquí en nuestro país con UPM2, ¿es así? O sea, ¿tú entendés, por ejemplo, que Uruguay está siendo permisivo? O sea, imaginemos que esta planta, que acaba de ser prohibida en Finlandia, hubiera querido instalarse en Uruguay, ¿podría hacerlo desde tu punto de vista? Digamos que con el tipo de análisis que se le hizo en nuestro país, esta planta tendría muchas mejores posibilidades de instalarse que la planta que propone UPM, porque los procesos que propone para el tratamiento de los efluentes y demás temas ambientales son mejores a los que nos da UPM acá,
que, por ejemplo, aquí UPM propone para la reducción de fósforo, uno de los principales problemas que tenemos en esta época en que estamos mirando de reojo a las cianobacterias, ¿no? Y cómo a ver si consiguen transporte hasta la costa de Montevideo y de las playas del este o no, dependiendo de que el río Uruguay y el río Negro alcancen cantidades de agua suficiente. Está lloviendo en la cuenca de ambos en este momento. Aquí se le autoriza a la planta utilizar un sistema que es por óxido de calcio, o sea, por cal viva, un sistema que produce, entre otras cosas, residuos sólidos muy ácidos, altamente corrosivos en grandes cantidades. El propio estudio de análisis ambiental, los técnicos de la Dinama tímidamente, a mi modo de ver, le proponen a UPM, sería mejor que usaran un método con sales de hierro, que es mucho más seguro y da menos problemas. Lamentablemente, claro, es un poco más caro, pero en la forma que está puesto dentro del estudio ambiental, donde no se le mandata a la empresa utilizarla, una tecnología que ya existe, la empresa directamente lo leerá o no lo leerá, pero no está obligada a hacerlo. Y esa es una falla que estamos teniendo nosotros en el manejo con estas empresas. Entendamos, claro, que la autorización ambiental en nuestro país no fue del tipo de la que se estudió en Finlandia, que terminaron trabajando el tema durante prácticamente 4 años antes de finalmente negarlo, ¿no? Aquí, yo lo decía al principio, fue una autorización que se tenía que trabajar en solamente 9 meses de un proyecto mucho más complicado, porque el Río Negro no es el río Uruguay, que el que había sido Bodnia o UPM1. Bodnia o UPM1, como ustedes la quieran llamar, demoró casi 2 años la aprobación ambiental, superó los 18 meses. Entonces vemos acá que esto fue un apuro, y por otra parte, lamentablemente para la imagen que deja nuestro país en el mundo, la aprobación se dio de apuro 2 días antes de que el gerente de UPM viniera en una visita programada a visitar al señor presidente de la República, como hace normalmente, de una manera que es difícil de entender, que un empresario de una empresa X vaya directamente a hablar con el presidente de un país y además en las reuniones comparta la cabecera de la mesa con la autoridad máxima nacional. La autoridad máxima nacional es la que tiene que estar en ese puesto. 2 días antes de apuro sale la autorización. Todos recordarán también el episodio aquel de que se le adjudicaron en esos momentos una suma de dinero especial en año electoral para los funcionarios de la Dinama que cumplían tareas en la aprobación de este estudio. Una situación que realmente para cualquiera que la mira desde afuera es una vergüenza, y es un claro indicio de que en el Uruguay no se está dando la seguridad jurídica y técnica que debe tener un país como país serio. En tal sentido, creo que lo que se hizo en el momento de la autorización ambiental a la planta es algo que seguramente podría y debería ser revisado. Lo digo en condicional porque no tenemos potestad para hacerlo directamente, pero debería ser revisado porque la planta, en la forma que está autorizada a operar, cuando aún ni siquiera al momento de darse la autorización, estaba definida la planta química, que es la que produce el dióxido de cloro, una sustancia altamente peligrosa que ni siquiera puede ser transportada y por eso se produce al costado de la planta, y que es la principal causa de la contaminación. La producción de celulosa no es tan complicada, el problema es el blanqueo de la celulosa, que ahí además de producir el fósforo, el nitrógeno y otras sustancias que no dejan de ser simplemente nutrientes, produce un montón de compuestos halogenados y de otros tipos, algunos de los cuales ya están reconocidos como cancerígenos o con problemas en la parte de receptores endocrinos y demás. O sea, cosas que tienen un efecto acumulativo sobre la biología, incluso sobre el ser humano, excepto que lamentablemente no se estudia cuando se les da la autorización ambiental. Lo que hizo Finlandia en este momento para nosotros es, en cierta manera, un ejemplo de las cosas que lamentablemente acá no estamos haciendo de la manera adecuada. Bien, finalmente, Raúl, a cuenta de seguir hablando más adelante, asume un nuevo gobierno. Uno de los anuncios tiene que ver con la creación de un Ministerio de Ambiente. ¿Hay expectativas allí respecto a los movimientos sociales a que haya un cambio en la política? Nosotros tenemos la expectativa de que se haga un buen Ministerio de Ambiente, un Ministerio de Ambiente que incluya las áreas que tienen que ver con el ambiente. No conocemos el proyecto por el cual se va a crear. Hemos tenido contacto con personas de lo que supuestamente integrarían ese nuevo ministerio futuro, pero depende gran parte de cómo salga, para ver qué tiene, y además de la independencia técnica que permita que este tipo de cosas en las cuales los técnicos
advierten de cosas que no están bien, pero sin fuerza, terminan siendo aprobadas por el sistema político con una resolución ministerial que autoriza, por ejemplo, esta planta. Y ese tipo de cosas esperamos que la jerarquización, dándole nivel ministerial, pueda servir para que este tipo de cosas no sucedan en el futuro. Bien, Raúl Viñas, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo desde acá. Gracias a ustedes y un buen comienzo del año 20 que esperemos traiga buenas cosas para todos.